Hola, la nueva era naciente. ¿Cuáles son las contribuciones que hiciera Carl Gustav Jung para describir este momento histórico tan especial que la humanidad está viviendo hoy? Vamos a estudiar este tema en este video desde el punto de vista de uno de sus libros más profundos y quizás más incomprendidos, que es Aion, en esta semana de homenaje que desde la Escuela Aztlán le estamos dedicando a este gran sabio que en breve está cumpliendo un aniversario de su nacimiento. Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Ya comenzamos. Bueno, muy bien, Nicolás. Vamos a compartir en este video algunas reflexiones en torno a este libro, que es Aion, Contribuciones a los simbolismos del sí mismo, es el subtítulo de Jung, en relación a esta nueva época histórica que estamos atravesando como humanidad, donde, como dijera Jung, vivimos en una civilización en transición, una era está terminando, una época histórica, estamos viendo el cadáver en descomposición de una forma de vida que la humanidad ha conocido y simultáneamente naciendo otra forma de vida tradicionalmente llamada, a la luz de los sabios de otras épocas, de los profetas, como la nueva era o nueva era de Acuario. En este libro Jung se dedica, ¿no?, a explicar mucho más sobre este tema. Prácticamente en relación a esto, Jung no dejó ningún tema importante humano sin tratar. Y acá lo vamos viendo a medida que su obra se va publicando, se va desplegando, sí. Vamos teniendo desde afuera, imagínense un lector que haya ido siguiendo la obra de Jung, que no lo conociera él personalmente y su trabajo, porque tengan en cuenta que por un lado tenemos el trabajo publicado de Jung, tenemos el trabajo que hiciera con pacientes en el campo de la psiquiatría durante 50 años y tenemos el trabajo más filosófico, metafísico, esotérico que hiciera Jung con sus discípulos, con las mismas personas que él guiaba en la terapia, porque era una terapia completamente diferente de la que él realizaba. La mayoría del público todavía no conoce bien cómo era el método que él empleaba. Todo esto ya estaba, ya en sus comienzos, porque al otro día hicimos sobre un libro que se llama Símbolos de Transformación, y vemos ahí la semilla de todo lo que él va a ir comentando en este libro, ya 47 años después, ya estaban todos esos conocimientos. No es que esta es una investigación que él publica en 1950, a 12 o 11 años antes de su fallecimiento, y esto no estaba ya en sus comienzos. Toda esta cosmovisión la vemos desplegarse. Y acá tendríamos que ir haciendo al revés, porque esta obra, diremos, está al comienzo de toda su obra. Está al comienzo, que es toda la cosmovisión que iba presentando y de dónde surgen sus ideas. En este libro más para el público, porque después está el libro rojo, pero que se publicó 50 años después de su nacimiento, así que mucho después. Claro. Donde ahí tenemos una idea ya, Jung el filósofo, Jung el místico, Jung el científico. Jung el griego, digamos, por excelencia. Un hombre de un saber, de una cosmovisión como todos los grandes iniciados de todos los tiempos. Acá tenemos que hablar de esto necesariamente porque todos los temas que trata acá son desconcertantes para el académico medio, porque acá habla de astrología, de metafísica, de las profecías de Nostradamus, de las profecías, del Apocalipsis. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Jung? Y acá tenemos que prestar atención nosotros. Cuando nosotros buscamos una referencia de cómo resolver nuestros conflictos, cómo sentirnos mejor, porque vamos a enfocarlos de esa perspectiva, porque toda la cosmovisión de Jung no es teórica, es para la vida, es para el hombre, es para la mujer, no es una cuestión teórica de un intelectual que quiere publicar un libro y hacer dinero con eso y ganar fama. Sí, o acumular datos. O acumular datos. Acá tenemos un maestro espiritual, al modo occidental, que está dando una guía al hombre y a la mujer moderno para por dónde ir, por dónde comprender y qué camino, está trazando un camino de evolución de la conciencia. Entonces es muy importante entender esto que vamos a presentar y la idea de la nueva era para Jung, para la mayoría de los pensadores con mayúsculas no racionalistas y para nosotros, para nuestra escuela, es fundamental comprenderla. Sí.
Bueno, Jung tenía 75 años cuando publica este libro. Él en la introducción deja entrever por qué se tomó tanto tiempo en publicar este material, teniendo en cuenta las resistencias que podía encontrar en tratar un tema que para muchos, como vos mencionabas, no se considera psicológico o propio del ámbito del campo de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Ni científico. También. Lógicamente él fue criticado por muchos de estos materiales, pero bueno, había una misión histórica y pienso que a la luz de los eventos que estamos viviendo hoy como humanidad, que realmente uno podría encuadrar dentro de una sociedad apocalíptica o distópica, como también de alguna forma entrevieron otros grandes pensadores, estas enseñanzas pienso que toman una especial relevancia, ¿no? O sea que Jung deja su semilla también para que puedan recoger el guante a aquellos que, bueno, que estén abiertos a escuchar otras ideas, ¿no? Y por qué también importante entender el momento histórico que estamos viviendo como humanidad en cualquier época por dos cosas, ¿no? Primero porque somos la historia, el ser humano vive en la historia y es condicionado por la historia y su psique no está separada de los sucesos y de los condicionamientos y de las creencias que hay en un momento histórico determinado, y a la vez también porque nosotros en paralelo además vamos produciendo la historia, vamos escribiendo la historia en cierto sentido, según cómo vamos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces, si hoy vemos una sociedad en descomposición, también podemos pensar, como lo explica Jung, en una psicología humana que está en un proceso de gran crisis. Y bueno, hay que verlo, porque si uno lo ve, puede abordarlo, el problema. Es como cuando uno tiene una enfermedad, o sea, cuando uno lo ve, dice, bueno, voy a abordarla, voy a buscar el antídoto, voy a buscar la solución a este problema. Ahora, si uno no lo ve o tiene demasiado miedo como para poder aceptarlo, ya es muy difícil encontrar una cura o una solución, no la va a buscar. Bueno, es como es un meteorólogo, digamos, de la humanidad. Estaba pensando en este ejemplo. Imagínense la gente que estudia meteorología, o sea, para predecir las señales de la Tierra, porque están haciendo eso, pero con aparatos modernos, su significado interpretan el cumulus nimbus, el movimiento de las nubes, los vientos. Vieron que le van mostrando, el personaje que hace el pronóstico climático te va mostrando las imágenes satelitales. Ahora, tiene que estudiar para eso y aprender a interpretar eso. O sea, es una interpretación de imágenes de la Tierra, de procesos climáticos, de movimientos del aire, de las imágenes mismas, ya hay toda una interpretación. Y ahí puede predecir con mayor precisión o menor precisión, dependiendo del intérprete, los acontecimientos y el clima. Acá Jung va haciendo una relación entre las señales de nuestros tiempos, estudiando cómo está el ser humano, cómo lo encuentra, y cuando tenemos que estudiar al ser humano, o ustedes se tienen que estudiar a nosotros mismos, o nosotros a nosotros mismos, tenemos que tener una mirada, si queremos hacer una investigación seria, más profunda de lo que observamos, y para eso necesitamos más conocimiento, igual que el meteorólogo, porque una cosa es yo que no conozco la ciencia de la meteorología mirando una nube, y otra es un meteorólogo mirando esa imagen. Claro. Para mí no es nada prácticamente, digo, qué lindo, qué feo. Eso es todo el análisis que hago. Y con lo que va sucediendo en nuestras vidas, interna y externa, más o menos estamos en la misma ignorancia. Decimos, esto es malo, esto es bueno, esto me hace bien, esto me hace mal. No está mal hacer ese análisis, pero es muy limitado. Necesitamos conocer un poco más qué está pasando, tanto interna como externamente. Claro, por eso el marco de referencia que usa Jung para hacer este análisis no se basa en una opinión personal de él, sino que justamente busca sus referencias en cómo analizaron el devenir histórico, el proceso del cambio, porque, a ver, la historia es el proceso de evolución de la conciencia de la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad, digamos, tiene una existencia física que es muy obvia para todos, pero además hay un ser psicológico que está en un vehículo físico y que tiene que ir haciendo una experiencia en la escuela de la vida y digamos, el programa de aprendizaje es la historia. Así como en la escuela hay un programa cuando uno llega. Entonces, el marco de referencia que él usa es cómo interpretaron esto los sabios de otras épocas. Entonces, ahí Jung se mete en un terreno que tiene que ver con la astrología,
con los ciclos de precesión de los equinoccios, que tiene una base muy científica y que no tiene nada que ver con lo que en general hoy se conoce como astrología desde el punto de vista de la difusión de los medios masivos, sino la astrología como ciencia en sus orígenes. Lo que Platón llamara el gran año platónico también, o ciclo de precesión de los equinoccios, es como la base, el punto de referencia, el marco de referencia que Jung usa para analizar este cambio de ciclo, que ya fuera descrito como el fin de una época histórica, que es la era de Piscis. Podemos mostrar el gráfico, aunque no lo vamos a explicar en todo su detalle. Este es uno de los gráficos, ¿no?, que usamos en nuestra escuela, diseñado por el director de nuestra escuela, el profesor León Azulay, donde vemos el marco de referencia al que estamos hablando, que es el zodíaco, que es el programa que la humanidad tiene que ir aprendiendo a lo largo de un gran ciclo cósmico que dura 26.000 años, que es todo un recorrido, también descrito por Platón como el año platónico, y las eras, cada una de las 12 eras, por eso el título del video, de que la nueva era está naciendo, que es son estos sectores donde estamos hacia el fin de una época histórica que fue llamada la era de Piscis, caracterizada por todo el simbolismo de Piscis, que Jung explica con gran detalle en este libro, en varios de sus capítulos, cómo aparece en toda la era cristiana el símbolo de los peces, los pescadores de hombres. Los peces como símbolo también, bueno, la multiplicación de los panes y los peces. Los peces tienen que ver con justamente el símbolo de este signo, del signo de Piscis, y la mística cristiana, y el inicio de una nueva era que ya comenzó en 1936, que es la era de Acuario, cuyo programa es bien diferente, ¿no? Y entonces, por eso Jung dice, estamos en una civilización en transición, lo anterior ya está en crisis, está muriendo toda la forma de vida anterior y iniciando una nueva época histórica que Jung describe, entre otras cosas, como una de las misiones de la era de Acuario que tenemos que aprender como humanidad es superar las dualidades, superar la confrontación entre los opuestos, ¿no? Que es uno de los temas que hemos padecido y que seguimos padeciendo en parte como humanidad. Bueno, el título del libro, Aion, es una palabra que quiere decir edad, o gran edad. Hay diferentes edades porque todo el proceso se le llama edad o era. La precesión de los equinoccios se le llama gran edad o Aion, y después hay eras menores, subdivisiones en el proceso menores, que van marcando el aprendizaje en la escuela de la vida que todos tenemos que hacer. Y la pregunta para nosotros, una de las preguntas que pienso que pueden ser prácticas, es preguntarnos en qué etapa del aprendizaje de la escuela de la vida estoy y en qué etapa está la humanidad. Quizás no sean idénticas, exactamente iguales, porque podemos tomar a toda la humanidad como un conjunto, que es muy obvio que podemos hacer eso, si no la masificación o la globalización no tendría fuerza, si no encontrásemos homogéneamente a la mayor parte de la población mundial, la mayor parte, no todos, ¿no?, en un proceso colectivo, no podríamos hablar hoy de la influencia tan poderosa que tiene la globalización sobre las mentes individuales, donde el individuo obviamente condicionado por modas o bailando al son de lo que le tocan, como decía el Maestro Jesús, y esto no es una crítica, es una observación muy obvia para cualquiera que se tome un momento para observarlo, está condicionada por una psicología colectiva. Eso es un proceso. Pero por otro lado tenemos también una minoría de la población mundial, no nos referimos a estas élites de poder, porque ellos son parte de esta mayoría, ¿no? Son una dualidad no complementaria. Nos referimos ya a individuos más conscientes, como el caso de Jung, que realmente era un anunciador, aunque no nos guste, quizás no guste a alguno escuchar así, pero era un anunciador del bien que vendrá, como decía también Gurdjieff, del bien venidero y del mal venidero, porque también habla de esto y alerta cómo orientarnos hacia el bien, no en sentido dogmático, la verdad y lo uno, un tema muy neoplatónico. Quizás podemos leer un poco de algunos temas que vos tenías ahí marcado y yo también. Sí, totalmente. Bueno, él habla, entre otras cosas, de la realidad del mal,
de que es importante hacernos conscientes de esto, aunque hoy, claro, como está esto de las neolenguas y toda esta, digamos, forma de vida tan unilateral y del pensamiento único, hablar de bien y mal pareciera que es como negativo políticamente, o retrógrado, bueno, anticuado. Sí, pero nosotros no estamos en lo políticamente correcto ni en lo políticamente incorrecto. No, hay que ir más allá de las dualidades. Exactamente. ¿No? O sea, lo que Jung plantea es una descripción, como vos decías, científica o objetiva. O sea, hay que ir desligándose de muchas opiniones que uno tiene por falta de epistemología, ¿no? Investigar los temas y verlos tal cual son. Las opiniones son algo del centro emocional, de su parte mecánica, es un parecer, no es una realidad. Así que vamos a ir viendo. Sí. Bueno, Jung dice acá que, como hoy, es importante que el hombre no pase por alto el peligro del mal que acecha en él. ¿No? Porque generalmente, digamos, una de las formas en que se tomó esta idea, históricamente, en distintas épocas, es el otro es el mal, que puede ser el que tiene la ideología opuesta a uno, el de otra nación, el de otra religión, etcétera, ¿no? O la pareja de uno, el mal está en el otro, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Y aquí está diciendo el peligro del mal que acecha en el ser humano, en la psique humana, que es, Jung lo describiera mucho como la sombra, ¿no? El arquetipo de la sombra. Yo te puedo responder con otra cita de él. Ah, muy bien. Que es bien a propósito de esto. No sabía que justo ibas a leer ese, ¿no? Pero yo te puedo responder complementando esto. Sí. Te digo, supongamos, en relación a esto, conecto, en Florencia habla que el individuo no reconoce el mal que acecha en él. Ajá. Y acá, en otra parte dice, supongamos que en determinado individuo no existe ninguna disposición a reconocer sus proyecciones. Es esto mismo, sí. Ver la paja en el ojo ajeno y el ojo en el ojo, la viga en el ojo propio. Estamos viendo más en aumento en la psicología colectiva, no en todos, un aumento de esta disposición a no reconocer ningún error en uno. Claro. Entonces, ¿cómo aparecen? Proyectados. Es como si tuviésemos nosotros una película, estamos viendo el cine, la pantalla del cine, y nos damos cuenta que el proyector entró en movimiento y ya empiezan a proyectarse todas las imágenes ahí enfrente. Nosotros no nos damos cuenta que hay un proyector, no nos enteramos y nos empezamos a identificar con todo eso, y habitualmente lo que se va a proyectar es los contenidos de la sombra, la parte más instintiva animal, también lo malo, lo bueno, perdón, lo positivo como santos, genios y héroes, personas o características especiales en los demás, pero que son meras proyecciones. Entonces ahí aparece la ingenuidad. Claro, claro. Y ahí, digamos, eso es un campo, ¿no?, propicio para que uno rápidamente incorpore todas estas influencias de la época. Totalmente. Tan conflictivas, ¿no? O sea, todos estos condicionamientos, el miedo o el pánico o ideas consumistas, etcétera. Claro, si uno no ha trabajado sobre esos aspectos de uno mismo, después cae, como también describir a Jung, en el tema de la sombra colectiva. Por eso es un tema, a ver, de ir resolviendo el problema del mal o el problema de la sombra. No solo es un tema individualista que uno encara para sentirse mejor, aunque eso es una parte, porque todos queremos ser felices y solucionar nuestros conflictos, sino que también es una aportación a toda la humanidad. Totalmente. Bueno, y acá, en relación a esto, y acá lo volvemos a vincular con el tema de la era, del momento histórico, cuando habla de Cristo, el símbolo del sí mismo, sí. Jung dice, más de una vez se ha comparado la falta de espiritualidad, de descristianización, no en el sentido político, descristianización se refiere a la pérdida de los valores espirituales y psicológicos enseñados por el Maestro Jesús. Claro. No tiene nada que ver con un partido político, con una organización o con una asociación en particular que diga profesar esa fe. Eso es al margen, habrá algunas auténticas, muchas inauténticas, eso es al margen y no nos interesa. Son las enseñanzas del Maestro Jesús originales, que parece que leer un poco el Evangelio, están los Evangelios apócrifos que acá él va a citar también. Claro, y repito algo que vos dijiste por ahí, que es el arquetipo del sí mismo, Cristo como el arquetipo del sí mismo, ¿no? Eso, como símbolo del sí mismo que está en el interior de cada nosotros, es el Dios en lo interior de cada nosotros, no es que somos Dios, aclaremos, no es que el ego es Dios, porque ahí también hay otro peligro, decir yo soy Dios, no, yo no soy Dios, este ego no es Dios. El otro yo es Dios que hay en mí, el yo superior. Así que acá hay que hacer esa distinción también, porque esto se está difundiendo muy mal. Entonces, tenés en estos cursos, son todos Dios.
Bueno, si son todos Dios, ¿para qué estás encarnado, no? No necesitas aprender nada. Veamos, dice, se ha comparado la descristianización de nuestro mundo, el desarrollo luciferino de la ciencia, o sea, ¿qué es el desarrollo luciferino? Simbólicamente hablando, ¿no? El mal uso de la tecnología. Claro. Más y más cosas de producción, pero fundamentalmente la utilización militar y de explotación de la tecnología, ¿no? Y la técnica y los monstruosos trastornos materiales que esto causa y morales dejados por las guerras mundiales. Esto lo escribiera Jung en 1950, había terminado hace 5 años la Segunda Guerra Mundial, pero hubo mucho más guerras y en cantidad de muertes mucho más feroces que esas dos, distribuidas en los últimos 70 años. Desde 1945 hasta este momento, 76 años, la cantidad de muertes que ha habido por el mal uso de la tecnología, el despiadado uso de la tecnología, no solamente es malo, pues es una motivación sombría, ¿no? Sí, sí. Y además la explotación, el arruinar nuestra tierra, ha producido esto que dice Jung. Con los acontecimientos, dice, se identifica esto en 1950 con el fin de los tiempos que el Nuevo Testamento predice. Y acá él va a ir explicando que esto fin de los tiempos no es el fin del mundo, es el fin de un gran ciclo histórico y el comienzo de uno nuevo. Y va acá a mostrar sus alas, Jung, pienso que como el ave fénix, que él va a mostrar sus alas de astrólogo, porque acá va a mostrar que era un astrólogo. Fantástico. Porque hay páginas y páginas y páginas estudio al estudio científico de astrología que nosotros en nuestra escuela lo enseñamos en los cursos. Sí. Acá Jung, en los cursos más avanzados. En los cursos más avanzados, que ni siquiera en los iniciales, Jung va mostrando que se tomó el trabajo de estudiar el ciclo de precesión de los equinoccios, el ciclo planetario de todos los grandes planetas. Era un astrólogo de la astrología histórica y mundial. Habla mucho, de, entre otras cosas, del ciclo de Júpiter-Saturno, de los cronocratores, del que tanto se hablara también el año pasado porque se cumplió un ciclo importante de esto. O sea que hay muchas referencias a la época que estamos viviendo. Completamente. ¿No? Entonces no es que esto... ¿Por qué Jung se encarga de hacer todo este trabajo y de publicarlo? Porque, o sea, nos está dando un mensaje a nosotros que estamos viviendo esta época. Una ayuda. Una ayuda. Como dieran también su mensaje y su ayuda a otros llamados profetas, ¿sí? Que podríamos decir, mal asociados con la palabra adivinos, no tiene que ver, y que en realidad lo que están haciendo no están adivinando qué es lo que va a venir, porque estudiando el pasado y describiendo el presente también uno puede empezar a ubicarse en el tiempo por venir. No está profetizando en el sentido de una adivinanza de leer la bola de cristal, sino que está viendo las señales muy concretas, como cuando alguien que sabe una ciencia, como vos hablabas en meteorología, ve las señales y dice, se viene una tormenta. Un buen médico ve las señales y dice, cuidado porque si sigue en esta línea puede aparecer tal enfermedad, cuídese con esto o con lo otro. Bueno, del mismo modo él, como gran médico de la humanidad en el sentido más profundo de la palabra, nos advierte de esto, ¿no? Y él, en relación a esto, quería mencionar, porque esta frase muchas veces es muy citada, que él dice que cuando un individuo no se hace consciente de un suceso interno, por ejemplo, de un complejo o de la sombra, como hablábamos antes, esto acaece externamente como destino. Y lo asocio con esto que vos explicabas de cómo la humanidad fue pasando, por ejemplo, en el siglo XX de guerras en guerras, a pesar de que se hicieron anuncios grandilocuentes, organizaciones grandilocuentes con tratados sobre la paz y sobre que nunca más iban a haber guerras, etcétera, y sin embargo una y otra vez el proceso se repite, ¿no? Evidente que aquí como humanidad algo no se está teniendo en cuenta, y no se está teniendo en cuenta cuál es la naturaleza real del ser humano en la Tierra, ¿no? Es decir, qué está haciendo aquí, cuál es su finalidad histórica. El problema, bueno, en definitiva, que Jung mismo lo explica aquí, tiene que ver mucho con el materialismo. En relación a esto, me acordaba de algo que hablaba con nuestro director el otro día, que una de las enseñanzas que da el Apocalipsis, aclaremos esto, porque la palabra Apocalipsis tiene una connotación negativa. Más que nada negativa, pienso, y asociada a algo catastrófico, que en parte es cierto,
pero hay diferentes tipos de catástrofe. Pero también Apocalipsis, la palabra y la etimología quiere decir revelación. No quiere decir, y lo dice el Apocalipsis, hablábamos el otro día, que en esa revelación no va a haber tribulación, no va a haber, como dice el Apocalipsis, desolación. Pero ¿por qué es esto? Porque estamos en un momento muy particular de la historia donde aquel que representa el viejo régimen, como se hablaba antes, el ancien régimen, bueno, sigue estando el viejo régimen, eso fue una mentira histórica, en la verdad, porque eso es decir el ancien régimen es el hombre dogmático, claro, y el hombre que tiene el poder económico, político, y que es ignorante, porque no es que el poder sea algo malo en sí, es como se lo ha utilizado. Este hombre representa el viejo régimen que quiere morir, y como no quiere morir, que en el Apocalipsis se lo llama la bestia, ¿no es cierto? Sí. Hace todo para mantenerse, y cuando quiere hacer todo lo que mantenerse, hace guerras mundiales, crea explotación, puede eliminar una parte de la población que le sea incómoda. Bueno, todo esto es lo que vemos suceder. Persecución del que piensa diferente. Persecución del que piensa diferente, así es. Y en esto, me acordaba el otro día este diálogo que teníamos, decía, en la enseñanza del Apocalipsis, el maestro dice que no se sabe el tiempo ni la hora en que sucederá, ¿no? Pero se puede saber por medio de las señales. Claro. Entonces, esto es importante. Si no, vos lo decías antes muy bien. Si yo analizo un cuerpo enfermo, las señales me van a decir que está enfermo. Claro. Entonces, si además tengo el conocimiento de los profetas, de los maestros, de los sabios, de que hay ese momento y que ese momento está por llegar, y además hay escuelas que mantienen esto y van avisando, hay masa crítica de individuos más conscientes, que son los intérpretes de las señales, como era el augur en la antigüedad, que va avisando a los otros, los que no tenemos esa visión, nos van diciendo, atento, mira, esa es la señal, ¿ves ese árbol ahí? Tiene hongos, esos hongos van a llevarlo a que ese árbol no va a poder dar más frutos. Sí. Esto es lo mismo. Y totalmente, y las señales, así como vemos las señales de este cadáver en descomposición, volviendo a la misma analogía, también podemos ver las señales de la nueva era naciendo. Exactamente. Que si estamos desatentos, si estamos en una mentalidad masificada, dormidos, como en los medios de comunicación, no se habla de esto, de la nueva era naciendo, de la vieja época muriendo. Bueno, no se habla porque no se sabe, no se habla quizás porque tampoco se interesa en dar a conocer este conocimiento, porque hablábamos de revelación, vos muy bien decías recién. Esas señales de esta nueva época que están haciendo, una es esto, es este libro publicado. Y o sea, que uno puede ir, cualquiera de ustedes, a la librería y comprarlo. Entonces aquí hay una revelación. Claro, necesitamos las claves para ir entendiéndolo, para ir estudiándolo, para ir practicándolo. Pero ¿cuántos grandes sabios han aparecido en las últimas décadas, en el siglo XX, que vienen a traer esta buena nueva, a indicarnos que, bueno, viene una era de luz llamada la era de Acuario, pero que nosotros tenemos que hacerla, claro. No esperar que venga. Y hacerla tiene que ver con un cambio de conciencia, que también se habla aquí de la parusía, ¿no? Que es la nueva era. Es simple, a vos te dicen, mira, en esa habitación hay luz. Claro. Vos te tenés que tomar el trabajo y desconocida, hay una luz, pero vos te tenés que tomar el trabajo, había un ejemplo que nuestro director dice, vos tenés que tomarte el trabajo de encontrar dónde está el interruptor. Sí. Tenés que ir hasta ahí y ese es nuestro hacer. La luz está, pero podemos ir viendo a oscura y está ahí el interruptor. Tenemos que tener las claves, el conocimiento especial y las prácticas especiales para poder encontrar, el que busca encuentra, el interruptor, y la luz ya está, no la tenemos, por suerte. Nosotros, con esta conciencia que tenemos, no podemos inventar la luz, no podemos inventar la iluminación, no podemos inventar la sabiduría, eso ya está. Es no hay conectarnos a la red eléctrica. Es conectarnos a la del inconsciente colectivo. En realidad ya estamos conectados, pero digo, el ego está viviendo como si no... Tenemos que llamar al electricista o al guía adecuado, como una película que dimos Brasil, que había un intermediario para arreglar las cosas. Tenemos que dar con el conocimiento la guía adecuada. Externa e interna también. Así que bueno, pienso que es un material diferente. Vamos a seguir trayendo, porque vamos a seguir con más videos en esta semana. Se cumplen 146 años del nacimiento del 26 de julio
tan especial de Jung, que era Sol en Leo, ascendente Capricornio. Hemos estudiado también su carta, la hemos presentado en el canal. Para aquellos que estudiamos astrología y bajo una guía, tenía una carta astrológica notable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno nace en un determinado momento del tiempo, así como este momento está marcado astrológicamente, y eso da las cualidades de esa persona o situación del momento del tiempo. Y tenía una carta astrológica, carta natal notable. Él hace muchas menciones a la astrología, no solamente en este libro, en el de ayer de sincronicidad que mencionamos, es un estudio astrológico en parte, científico. También cuando hace la biografía de Paracelso, también menciona su signo zodiacal. Así que bueno, es otra forma de tratar de ayudar, seguir dando a conocer la obra de Jung, qué conocimientos hay y su práctica. Claro. Para eso los invitamos, ¿no? Sí, los invitamos. Vamos a estar en breve iniciando un nuevo curso de la psicoterapia de Jung, del cuarto camino de Gurdjieff, online, así que pueden encontrar la información en la descripción de este video. Y también, por supuesto, si les gustó el video, pueden darle me gusta, compartirlo para ir difundiendo estas ideas, suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y darle clic a la campanita. Así es. Bueno, gracias. Adiós. Chao. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao.